Bicentenario y nos encontramos en el emblemático Hospital González. Y conmigo aquí está Héctor Cermeño, historiador exquisito que conoce tanto, que nos va a dar ahora pues una retroalimentación de lo que significa este hospital. Lo donó el doctor Rosales, por eso lleva su nombre. Don José Rosales, fíjese que hay una equivocación al respecto, se cree que porque es un hospital el donante fue doctor, pero no. ¿No era doctor? No, don José era un hombre de negocios que hizo una fortuna con la industria del café nuestra y con otro tipo de negocios de importación y exportación y acumuló una fortuna muy importante. Y al final de sus días decidió, después de dejar protegida a su esposa, donar su fortuna para la construcción del hospital. ¿No tuvo hijos? No, no tuvo hijos, igual que don Benjamín Blue. Y vimos, viendo una fotografía de él y el testamento, una copia de su testamento. Y en ese tiempo, ¿qué cantidad de dinero era, Héctor? Eran 200,000 pesos oro lo que él donó y lo que sirvió para traer de Europa las instalaciones de la mina troquelada. Eso, 200,000 pesos oro en el presente, ¿qué pudiera ser? Podrían ser de 25 a 30 millones de dólares actuales. Qué increíble. Estamos hablando... conseguir una persona que done 30 millones de dólares. Para un hospital. Para y para los pobres. Sí, para servir a los pobres, para la salud. Así es, la salud pública en El Salvador. Obviamente San Salvador tuvo pequeños hospitales durante la colonia. En el siglo XIX, todavía en 1808 éramos colonia y se construyó el Hospital del Patrocinio frente a la iglesia del Calvario, que después se volvió hospicio de huérfanos, que es de la mina troquelada también en la calle de la Amargura. Hospital del Patrocinio. Del Patrocinio, de la orden entre los mercedarios y las hermanas de la caridad manejaron ese hospital, igual que este mismo del Rosales. Bueno, y también esto era un complejo. Antes de pasarse a este hospital, el Hospital General estaba enfrente, me parece, o a un lado. Sí, pero era un hospital de maternidad. Era un hospital también pequeño, que estaba distante porque también atendía el área de tuberculosis, que ahora es el Parque Cuscatlán, con la Sala Nacional de Exposiciones. ¿A dónde está el Parque Cuscatlán? Ahí, era el área de tuberculosis. Sí, siempre el complejo del Hospital Lo que General. tenemos ahora en los planes de Renderos. Exactamente, exactamente. Entonces, este edificio, el peso oro obviamente era un peso más valioso que el peso normal, ¿verdad? La moneda en ese tiempo era peso, aunque el colón ya se había puesto en circulación, la gente siguió utilizando el peso. Y como la banca no estaba todavía centralizada como cuando el general Hernández Martínez la centralizó, entonces que lo hemos hablado en otros exactamente. Entonces el peso oro era una moneda fuerte, digamos, muy fuerte. Y justo sirvió para los 10 pabellones de mujeres y los 10 de hombres, para un edificio administrativo, para los pabellones de enfermeras y médicos y para una bellísima capilla tipo neogótico, de un gran estilo arquitectónico, amplia, enormemente amplia, que fue traída junto con el resto del hospital porque tradicionalmente los hospitales tienen una capilla para que la gente pueda sentir que se consuela espiritualmente cuando sus enfermos están o muy graves o aunque no lo estén, igual el consuelo de Dios siempre es bueno y los hospitales siempre tienen una capilla. El Hospital Rosales tiene una capilla que es tan grande como una parroquia. Es un sueño la capilla. Y es arquitectónicamente es única, así es. En su única igual que el país, hospital. ¿Verdad? Y el hospital. Sorprende un poco el que la sea neogótica. Francesa, tal vez, ¿verdad? En el caso de la capilla es neogótica. Por eso decía yo que nos sorprende un poco que el resto del edificio es estrictamente neoclásico francés. Y eso, ese contraste hace que yo creo que admiremos mucho el edificio y al mismo tiempo la capilla de una manera distinta, independiente de nuestras particulares creencias religiosas. Creo que sí cumple con su cometido y además ahora es una obra de arte que hay que cuidar y es patrimonio cultural de la nación. Es patrimonio y es una belleza y muy singular. Hablemos un poco de ese estilo francés, pero la lámina troquelada es originalmente de Bélgica. Sí, de Bélgica y de Francia. ¿Y fue diseñado en una fábrica especializada? Así es. Estas edificaciones se volvieron muy populares a raíz de que cuando el hombre, los científicos descubren las aleaciones de metales, entonces la revolución industrial inglesa del siglo XVIII, de final del siglo XVIII, propició que muchos científicos empezaran a ensayar con este tipo de aleaciones de metales. Entonces la lámina troquelada es una especie de lámina de acero, de hierro acerado, le llaman algunos especialistas porque es muy resistente y aparte liviana, sin peso. Es liviana y fácil de transportar y fácil de construir porque estamos hablando de un edificio enorme. En 1902 cuando se pone la primera piedra en 1891,
El Hospital Rosales era el hospital más grande de toda América Latina. Ah, sí, de así toda es, América de toda Latina. América Latina. En 1912. Todavía pasaron como 10 años antes de que un hospital en Argentina le quitara ese lugar. También Qué de lámina increíble. troquelada, sorprendentemente. También de lámina También. Porque aquí originalmente la lámina vino con el propósito de que somos un país con muchos Sismos. sismos. Sin embargo, es NB, que se llama el sistema constructivo, no siempre funcionó porque los materiales de construcción no necesariamente están ligados a los sismos. Si un sismo es muy fuerte, lo hemos visto en este siglo con estos sismos terribles de Japón, de Chile, que botan cualquier estructura de cualquier material. Entonces, realmente para esto se empezó a hacer después del terremoto de 1873. Sin embargo, para 1917, que fue la explosión del volcán de San Salvador, la ciudad fue destruida totalmente y ya era de lámina y madera en un 60-70%. Ya había, ¿verdad? Así es. Un 60%. La resistencia de los tres edificios de esta naturaleza pasa también por el lugar en que están ubicados de acuerdo a las fallas sísmicas que pasan por debajo de la tierra. Entonces usted puede ver un edificio que se cae a la par de un edificio que no se cae, pero es porque... Por la forma en que van las fallas y el movimiento telúrico cuando un sismo es de mucha potencia. Hay muchos edificios que no se han dañado, sin embargo el de la par se cayó. En el caso del Rosales es excepcional. El Rosales ha pasado ¿cuántos terremotos? Terremoto del 17, inundación del 24, inundación del 39. Es un edificio muy resistente, ha soportado los terremotos todos del siglo XX. Todos y no ha sido casi afectado, además, No, ¿verdad? sobre todo con los fortísimos de 1917 y de 1986, aunque antes estuvo el del 65, la inundación del 24 que casi tira el barrio de Candelaria, llegó un poco para acá, pero el hospital ha resistido. Imagínese la función que cumplió el hospital en esas épocas, en esos desastres. Terrible, de hecho ¿Con colapsaba. ¿Qué capacidad tenía o tiene de camas solo la parte antigua? Porque hoy ya sabemos que hay un como anexo. se construyeron otro tipo de servicios, medicina nuclear, por ejemplo, quirófanos nuevos, se ha reducido la capacidad a solamente entre 380 y 400 camas útiles. Sin embargo, sigue siendo uno de los hospitales más grandes del país, tan importante en América Central que especialidades que no existen en Guatemala y en Honduras son servidas por el Hospital Rosales para pacientes de esos países. No le creo. Así es. Increíble. Y que siempre El Salvador se ha destacado por su avance en la medicina, ¿verdad? Y es grandioso El Salvador. Desde la escuela de medicina. Exactamente, ahí podemos ver, esa fue la vieja Plaza de la Salud. La ciudad llegaba hasta el Hospital Rosales cuando se amplía desde el Parque Bolívar, que es donde terminaba la ciudad antes, y entonces dicen hay que ampliarla y la amplían para acá. Y terminaba con el Hospital Rosales. Terminaba con el hospital, Ya de hecho era como- termina la calle Arce con el Hospital Con- Rosales. sí. Pero alrededor del Hospital Rosales se construyó en 1913 la Escuela de Medicina, conocida popularmente como la Rotonda, porque enfrente había una rotonda. Sí, porque no hay ninguna rotonda en su construcción, nada que ver. Pero alrededor sí, porque las rotondas son lo que vulgarmente conocemos como redondeles. Entonces había un redondel y ahí daban vuelta los tranvías, primero de mulas y después eléctricos, y después los buses de madera, porque los estudiantes tenían que venir hasta acá desde el centro, les quedaba lejos. Ya para 1950 se construyó el Hospital de Maternidad en el Jardín Escobar, que era otro de los jardines del Hospital Rosales. O sea que pertenecía al Así Hospital es, Rosales, la donde está el 25, Hospital de Maternidad. la 25 Avenida topaba aquí en el Hospital Rosales, en lo que es ahora la primera calle. El general Hernández Martínez, para variar hay que mencionarlo siempre en el siglo XX, decide comprar la hacienda San Carlos para hacer la Universidad de El Salvador. Pero Y la creo que se Plaza haga. de la Salud, ahora que hemos caminado por ella, cumple una función importantísima Totalmente. para todas las personas que Esa están fue. teniendo acceso a todos los hospitales. La intencionalidad era que la población que ocupa los servicios hospitalarios tuviera un espacio de espera, hasta para comer inclusive, para estar bajo la sombra, para leer el periódico, lo que fuera. Antes pero que se tenga. venía al hospital y unas cuantas bancas en los pasillos que Así casi es. no hay. Aunque el Hospital Bien. Rosales conserva su enorme plaza todavía original desde hace 110 años y que sigue sirviendo internamente para los pacientes y para los Sí. trabajadores. Sí, pero el visitante, el que viene con su familia, que tiene que esperar, por ejemplo, nosotros conversamos con gente
que están esperando que dé a luz a alguien en el de Así es. maternidad, están en Ahí un están lugar afuera. agradable. Exactamente. Hoy los fines de semana hay actividades culturales. Exactamente, la municipalidad está desarrollando actividades porque es quien está responsabilizada de recuperar la calle. Entonces eso es valiosísimo. Saliéndonos un poco de el donante, ¿verdad? El doctor Rosales, aquí también tenemos dos esculturas muy importantes para dos grandes médicos, ¿verdad? Tenemos la del doctor Palomo y la del doctor Álvarez. y del doctor Emilio Sí, Álvarez. el doctor Tomás Palomo fue el primer radiólogo que hubo en El Salvador, obviamente trabajaba acá. Y estos dos monumentos son también de estilo neoclásico, cuando San Salvador sea francesa, cuando la América Latina sea francesa, pero la calle Arce es la calle francesa por excelencia. Y es bellísimo. Entonces, bueno, ambos monumentos se parecen un poco al de Gerardo Barrios. Es que son precisamente de la misma época y son del mismo autor de Francisco Durine, que se incluye el de don José Rosales, que fue destruido por el terremoto de 1986 y las bases de mármol y las estatuas decorativas fueron retiradas. Pero con el doctor Palomo y el doctor Álvarez, que era de nacionalidad colombiana, pero el doctor Álvarez amó a El Salvador y ahí en el área de los ilustres está enterrado, con ellos no, fundamentalmente son dos materiales de base, el granito rosado, que era muy popular por resistente, el mármol de Carrara que sostiene las bases y el bronce, porque ambos monumentos tienen 3 esculturas cada uno. Sí, son impresionantes. Esta plaza era un pedazo de París, le gustara a quien no le gustara. Una avenida ancha con Una avenida árboles en el ancha. centro, ¿verdad? San Salvador fue una ciudad hermosa y estamos tratando de que lo vuelva a ser. Bueno, la función del Parque Cuscatlán aquí enfrente también, ¿verdad? Exactamente. La plaza para los vendedores que existe también para que la gente pueda hacer acceso a cualquier necesidad que tenga que comprar. Y el Parque Cuscatlán es uno de los 2 parques centrales, verdaderos parques, porque son 5 manzanas de uno y 6 del que fuera el Campo de Marte, de lo que quedó del Campo de Marte. Y San Salvador entonces se da de lujo de tener 2 amplios parques. Lamentablemente hay un error en entender que los parques Barrios o Libertad son plazas convertidas en parques. Sí. Y por lo tanto se les dañó su concepto original cuando se construyó la ciudad y realmente no sirven de parques porque 1000 metros cuadrados no sirven de parque como pueden servir 10.000 de los otros que sí lo son verdaderamente. Retomando a la entrada, Héctor, de la capilla, esa sensación de estar en un lugar único en el mundo, así auténtico, con ese altar tan bellísimo, con esos vitrales, las escaleras, el coro. Es que ese edificio, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es especial dentro del Hospital Rosales. Ya de por sí un edificio especial el Rosales, pero la capilla en particular, que es un trabajo arquitectónico fabuloso, la utilización de la lámina troquelada en los edificios neogóticos, que incluye la Basílica del Sagrado Corazón en esta misma calle, en el caso de la capilla es estrictamente, hasta el cielo falso es de lámina troquelada. Entonces esa entrada de luz y el gran espacio brinda no solo la espiritualidad que un templo requiere, brinda también las necesidades que los enfermos, los pacientes, los médicos o la gente sufriente quiere tener dentro de una iglesia. El edificio es realmente una obra maestra de arquitectura dentro de otra obra maestra que es el hospital y tiene una escalera de caracol de estilo barroco de hierro, fabulosa. El coro con un barandal igual que el edificio administrativo de hierro forjado que son una maravilla, todas haciendo juego con el muro perimetral y el barandal que tiene la fachada del edificio. Así que la capilla realmente es algo espectacular dentro de la arquitectura salvadoreña o de los edificios salvadoreños, aunque la arquitectura sea francesa, que al mismo tiempo nos da como cátedra de cómo debe ser utilizado el espacio. Tanto el hospital como la capilla en ese sentido son una cátedra para cualquier arquitecto e ingeniero para entender el uso de los edificios, los espacios que deben tener. Cuando habla de los espacios, sí, es impresionante cómo respira pabellón por pabellón. Así es. Cómo tienen sus caídas de agua, todo bien pensado, los corredores aquí en el que estamos. Y algunos pisos son originales, el de la capilla es original. Es uno de los originales, aunque tiene algunas reparaciones. Pero entre los pabellones de los que rodean la capilla hay mucho piso original entre los corredores y en las salas donde están ubicados los enfermos. Y retomando ese
emblemático lugar que es nuestro Salvador del mundo? Pues efectivamente, en primer lugar es un monumento hermoso de mármol en la base y también el espacio utilizado para ubicar la base de 4 cruces que posee el monumento. Sin embargo, al inaugurarse, se inauguró tal cual está hoy. Posteriormente le fueron llenando de plantas y fue perdiendo su categoría de plaza. Tal cual está hoy quiere decir, Héctor, que era sin una gran plaza follaje. sin follaje. Exactamente. Claro, sin esos espejos de agua. Claro, me refiero al espacio utilizado como plaza. Yo creo que los televidentes, los salvadoreños, debemos entender la diferencia entre una plaza y un parque. Las plazas no tienen árboles o deben tener la menos cantidad posible. Así ha quedado El Salvador del mundo. No es atentar contra el medio ambiente, no es destrucción de árboles lo que se ha llevado a cabo, es recuperación de una plaza de acuerdo a su concepto original. Los parques del centro histórico fueron plazas durante 370 años, pero las plazas, el que conozca o puede tener acceso a internet, puede ver la plaza del Zócalo de la Ciudad de México, la plaza de San Pedro en Roma, sí. la plaza de la Catedral en Lima, o la Plaza Colón madrileña. La Plaza Colón de Madrid, por supuesto, o la Plaza Alexanderplatz de Berlín, que no tienen un solo árbol. ¿Por qué? Porque la plaza debe permitir el espacio suficiente para la movilización del público y el espacio suficiente para apreciar las maravillas arquitectónicas que la rodean. Entonces no nos equivoquemos pensando que la destrucción de árboles de una plaza original o la siembra de árboles pequeños va a dañar una plaza, al contrario, le va a dar su auténtico valor. En la Plaza Barrio, digan lo que digan, no pueden ver la catedral. Respira, por ejemplo, por ¿verdad? El Salvador del mundo. Así es. Entonces, todos los extranjeros que vienen dicen qué plaza más hermosa, porque ellos tienen plazas en sus ciudades y ahora aprecian que aquí tenemos una. Qué bien, increíble, ¿verdad? La Plaza del Salvador del Mundo fue diseñada y construida por el arquitecto salvadoreño Rafael Barahona Villaseñor, quien también diseñó el mausoleo de su propia familia en el área de los Ilustres. Ahí lo podemos encontrar. Ahí lo pueden encontrar y obviamente la intencionalidad del arzobispado y del gobierno de la época, que era dejar un símbolo para la ciudad a partir del Congreso Eucarístico, que era la imagen del Salvador del mundo fuera de la catedral, como símbolo de la ciudad y posteriormente de la nación. Creo que acertaron muy bien. Ahora, del Salvador del mundo era la que estaba originalmente en el mausoleo del doctor Enrique Araujo. Sí, que fue presidente de la República. La familia, la esposa sobre todo, decidió donarlo, era muy fervorosa católica ella, y decidieron donarlo para hacer el monumento que tenemos actualmente. La escultura del Salvador del mundo se dañó en el terremoto del 86. Esta es una réplica en un 70-80%. Y en la actualidad se remodeló y se volvió otra vez a intervenir la escultura para dejarla en las mejores condiciones posibles, por todas las razones que hemos dicho y por muchísimas otras que no nos hemos explicado en este momento. Qué increíble, ¿verdad? Que podamos tener ese patriotismo y que exista esa responsabilidad y ese interés de nuestras autoridades en mantener, ¿verdad?, nuestro patrimonio Sí, cultural. porque las identidades culturales pasan por una identidad histórica y una identidad urbanística que nosotros hemos trastrabillado en algunas ocasiones, hemos perdido en otras, pero estamos recuperando en este momento. De hecho, programas como este, eso es lo que pretenden, que el salvadoreño sepa que somos más que problemas, violencia, delincuencia, que también somos evolución de ciudad, evolución de país, construcción de un Estado-nación, y creo que eso es más valioso. Y como parte de nuestro recorrido ahora fue pasar por todo lo que es la Plaza de la Salud en la zona de los hospitales. Y qué agradable es encontrarse con las personas que están tranquilamente esperando, si no es para pasar a una cita, algún familiar que está adentro, ya sea en el Hospital 1 de Mayo o ya sea en el Hospital de Maternidad o a lo mejor en el Hospital Rosales, a sus familiares o simplemente pasar una tarde agradable con todas las actividades que dicen se tienen en las tardes, sobre todo los fines de semana culturales. Es un proyecto por iniciativa de la alcaldía que ahora ya está realizado y que lo único que le falta es el desnivel subterráneo para que conforme de verdad
una plaza integrada con los jardines del Hospital Rosales, maternidad y la rotonda de medicina de la Universidad Nacional. Esta idea es como una respuesta a la demanda de la población que transita a diario por la zona. Entre ellas, pues las personas, como decíamos antes, que van a las consultas diferentes de los nosocomios y aquellos que van de visita. Es un espacio muy digno donde podemos encontrar esparcimiento cuando vamos a visitar la zona hospitalaria. Don José Rosales, primer donante de nuestro viejo hospital, nació y murió en San Salvador. Por razones de salud y habiendo aceptado la sugerencia de su pariente, el señor arzobispo don Antonio Adolfo Pérez y Aguilar, dictó su testamento a favor del Hospital de San Salvador y cuyos restos mortales reposan en el polígono B del cementerio Los Ilustres de esta capital. La edificación del hospital, que iniciaría con la colocación de la primera piedra el 9 de abril del año 1891. Durante la ceremonia se depositó una caja metálica que contenía una placa de cobre con la siguiente inscripción: bajo la protección de Dios Todopoderoso y con los cuantiosos recursos donados por don José Rosales, se comienza la obra de este hospital, siendo presidente don Carlos Ezeta, quien puso la primera piedra y bendijo la obra el ilustrísimo señor obispo Adolfo Pérez y Aguilar. San Salvador, abril 9 de 1981. El Hospital Rosales consta con un terreno de 57,000 metros cuadrados con una área efectiva de 151 metros por 109.73 metros.